A esta edición de la Agenda Parlamentaria del día martes. Ya estamos aquí, como decíamos, en el Congreso Nacional y vamos a hablar un poco acerca de un tema que sin dudas forma parte de una agenda política en el sentido de tratar de tener una visión acerca de todo lo que es el proceso de jubilación y de qué manera uno puede empezar a mirar, sobre todo dentro del Instituto de Previsión Social, la necesidad de atender bien al jubilado y no solamente en cuanto al servicio, sino que también financieramente hablando. Estamos con el exdirector de prestaciones no contributivas del IPS, el señor Pedro Harley. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, uno de los temas que sin duda conoces bien y queríamos también compartir un poco la información y el conocimiento que tenés es sobre el proceso de, no sé si podemos decir fortalecimiento, si hay un proceso realmente de fortalecimiento de la caja de jubilados del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo está la caja actualmente? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que esté mal y qué hay que hacer para que esté bien, don Pedro? Bueno, como ustedes saben, el Instituto de Previsión Social realmente son dos instituciones dentro de una, el Seguro de Salud y el Seguro de Jubilaciones y Pensiones. De esas dos áreas, sabemos que el Seguro de Salud tiene graves problemas financieros, tiene déficit muy altos que acumulados ya son billones de guaraníes. Pero el fondo de jubilaciones es el, digamos, por decirlo así, para que se entienda bien, el hermano rico del IPS, el bolsillo cargado. ¿Por qué? Porque tiene una reserva financiera importante, 2.200 millones de dólares en el sistema financiero y bancario, una reserva inmobiliaria importante, 1.000 propiedades, muchas de altísimo valor, Manzanaté, Isla de Francia, propiedades en el Chaco, etcétera, 200.000 hectáreas en el Chaco. Y una reserva demográfica importante, que es la gente que todavía no se incorporó a cotizar. O sea, espalda financiera tiene el fondo de jubilación. En ese contexto, el que te paga tu jubilación hoy al jubilado y mañana a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque ese es el sentido de un fondo de jubilaciones, es generacional, es el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS. Por eso es que debe ser rico. Por eso es que debe tener tanta plata acumulada y guardada, porque es su reserva para obligaciones hoy y a 100 años. Así funciona un sistema previsional. ¿Cómo hacer que ese fondo se mantenga sostenible en el tiempo y evitando que se le den manotazos, defendiéndole a capa y espada contra cualquier tipo de proyecto o de inversión que pueda arriesgar un guaraní de ese fondo? Y ahí está el problema de lo que está ocurriendo ahora con este proyecto de ley de, teóricamente, programa de inversiones. Sí, precisamente la semana pasada estuvo el presidente del IPS en la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto y se había argumentado la necesidad de disponer de estos activos que están dentro de lo que significan las propiedades del IPS. ¿Cuál es el riesgo que hay en este proyecto de ley concretamente para que el jubilado y los asegurados puedan entender, don Pedro? Mira, en la ley del IPS, en la ley vigente del IPS, el Consejo de Administración ya está luego facultado a diseñar un programa de inversiones y colocaciones de las reservas, bajo criterios de seguridad, garantía, plazo y rendimiento. Primero pone seguridad. Eso está en la ley, así está escrito desde 1950. Y con esos parámetros, el fondo de jubilaciones a hoy es posiblemente la entidad o el fondo más importante del país. Más que ese fondo, quien tiene más plata en el país es solamente, creo que, la Reserva Nacional del Banco Central, del Ministerio de Hacienda. Después está IPS. O sea, es un fondo demasiado tentador para muchas personas. En ese contexto, se presenta un proyecto de ley que se señala como de iniciativa legislativa que nació en el Congreso. Eso es mentira. Ese proyecto hace rato lo veníamos trabajando
en el Instituto de Previsión Social a nivel técnico, pero no en los términos en que ahora se presenta. Se ha tocado, se ha tergiversado y hoy tiene un efecto negativo tremendo. Se agregaron cosas que bajo ningún punto de vista son viables. Por ejemplo, se propone que dice el artículo del proyecto que el instituto se endeudará a 30 años con el BNF, con la Banca Nacional y con instituciones extranjeras. No es el instituto el que se va a endeudar, es el fondo de jubilaciones, porque dentro del instituto que señalé en dos programas, solo el fondo de jubilaciones tiene entidad jurídica para endeudarse y contraer obligaciones. Pero no es para enriquecerse el fondo de jubilaciones, que está muy bien, que genere más renta para sí mismo. Es para pagar deudas del seguro de salud. Y eso está prohibido por la Constitución Nacional. Artículo 95, léanlo, es clarísimo. Los recursos previsionales están orientados solamente para el pago de jubilaciones, no para otra cosa, por esa cuestión de obligaciones generacionales. Entonces, es el primer error de ese proyecto de ley es la inconstitucionalidad flagrante de ese artículo. En otro artículo dispone que los inmuebles del instituto podrán ser vendidos. Y acá hay que entender lo siguiente, el instituto tiene dos tipos de inmuebles. Inmuebles de uso, el hospital central, las clínicas, las oficinas de uso, e inmuebles de renta, que son aquellos que deben producir alguna ganancia. Ejemplo, Manzanaté, Isla de Francia, que se arrienda a personas que los explotan y pagan un canon al fondo de jubilaciones, Esos inmuebles son del fondo de jubilaciones, no son de salud. Salud no tiene un tornillo a su nombre, todo es del hermano rico, del fondo de jubilación. Se propone vender cualquiera de los inmuebles de renta. Al contrario, Censu, lo único que no se va a poder vender es el hospital central, menos mal, y las clínicas periféricas, menos mal. Pero después todo se va a poder hacer oferta pública en subasta para venderse. Isla de Francia, Manzanaté, 220.000 hectáreas en el Chaco o parte, y otras decenas de propiedades valiosas. La idea es buena en sí. ¿Por qué? Porque de las 1.000 propiedades que tiene IPS, hay una cartera, estimo que un 10-15% de ellas, que están contaminadas, es decir, se recibieron en dación en pago y no tienen título, están en conflicto, están ocupadas ya. Esa pequeña parte es la que hay que buscar la forma de restituirla al sector productivo, pero no ofrecer en venta toda la cartera inmobiliaria. Ahí se presta al negociado, al mega negociado en los próximos años. Para peor, este proyecto de ley da una señal muy clara, política. Dice, esta ley regirá por 5 años. ¿Lo que quiere decir eso? Muchachos, tienen 5 años para dilapidar esta riqueza. 5 años nomás. Está bien, la ley regirá por 5 años materialmente, pero sus efectos durarán 100 años. ¿Por qué? Porque se van a endeudar al fondo de jubilaciones por 30 años, porque se van a vender inmuebles que hace 70 años pertenecen al IPS y ahora se quieren liquidar. Desde todo punto de vista, este proyecto debe ser rechazado, reformulado en el próximo legislativo con gente más responsable, más técnica y más seria y volver a presentarse, si es necesario. Sí, una de las cuestiones que escuché dentro de las argumentaciones tiene que ver con el alto costo que le genera al Instituto de Previsión Social, supuestamente el mantenimiento de varias propiedades, don Pedro. Es cierto, y eso es cierto. Pero entonces identifiquemos esas propiedades de alto costo que son verdaderos clavos. Identifiquemos cómo se hizo con Mariano Roque Alonso, que fue un clavo que se recibió, se lo tasó y se llevó por vía de una ley autorizante, se vendió para desarrollar un proyecto inmobiliario a través de Senavitar, creo. Pero hay que decir cuáles son, no decir todos, porque en ese todos los inmuebles de renta del IPS entra el Hotel Guaraní, el Hotel Casino, el Hotel San Bernardino, la propiedad del San Bernardino, entra Isla de Francia, entra Manzanate, y te puedo enumerar
decenas de propiedades valiosísimas que están en la mira de los proyectistas de esta ley. Bueno, aquí claramente, según tu opinión, tu forma de lo que podemos escuchar, el análisis que está haciendo, el fondo de jubilación está otra vez en riesgo. Está en riesgo. Es más, me falta todavía comentarte un artículo. Aquel artículo que dice que se va... Hola, no sé, estamos en contacto todavía. ¿Me escuchas, don Pedro, ahí? Sí, yo te escucho. Se congeló nomás creo la que imagen. perdimos la señal de Pedro Halley, quien está... This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras, para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicítalo ya mismo y cumplí el sueño del auto 0 kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, pagala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamanos al 021-419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría.
así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. En Paraguay nos conocemos todos, si no preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total.